Cada palabra tiene su raíz, generalmente están acompañadas de historias curiosas. ¿Conocen ustedes el origen de las palabras que utilizan a diario? De hecho, la disciplina que se encarga de indagar por el origen de las palabras es la etimología. Para profundizar un poquito más en este tema, hemos invitado a Liliana Sandoval, lingüista egresada de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Sabemos que gran parte de nuestra lengua proviene del griego y del latín, aunque ha tenido otras influencias. Para arrancar con este video, quisiéramos preguntarle a nuestra invitada ¿qué es la etimología y por qué es importante su estudio para comprender nuestra lengua? De hecho, la palabra etimología viene del latín, que significa origen de la palabra. De ahí que entendamos las etimologías como la historia de las palabras. Es importante conocer las etimologías porque nos permiten darnos cuenta que las lenguas cambian, que las lenguas evolucionan. Entonces, como tú mencionabas hace un rato, tenemos palabras que vienen de muchas lenguas, por ejemplo del latín, del griego, inclusive de lenguas indígenas. Si las comparamos en ese momento, en su significado original, en su lengua, con los significados que tienen actualmente en nuestra lengua, nos vamos a dar cuenta que existen una diversidad de cambios, no solo a nivel de significado, sino a nivel de pronunciación. Estas palabras están plagadas de historias curiosas. ¿Podrías contarnos alguna de estas? Bueno, hay una palabra que me llama mucho la atención y que podemos tomar como ejemplo y es la palabra cachaco. Entonces es una palabra que en ese momento pues todos conocemos, con la que nombramos las personas que son nacidas en Bogotá. Sin embargo, esta palabra pues tiene su propia historia. Entonces viene por ejemplo de la palabra cachet, que es de origen francés, y que sufrió una combinación con una palabra que se llama cope, que en español significa saco, y la combinación de estas dos palabras, cachet, cope, en un momento de nuestra historia en Bogotá significaba un abrigo de marca. Entonces, inclusive la palabra caché la seguimos escuchando en expresiones como que, ay, es que tiene mucho caché, ¿sí? Digamos que es una palabra aún vigente. Sin embargo, esta combinación de esas dos palabras, si miramos la pronunciación, cachet, co, entonces ahí ya tenemos una similitud en la pronunciación cuando miramos la palabra cachaco. Otra pista que tenemos allí también es la asociación que hacemos con el contexto, ¿no? Entonces, en Bogotá, por el frío, siempre estamos en saco, siempre tenemos abrigos, y de allí pues se generó esa palabra cachaco, que es la palabra con la que en las distintas regiones de Colombia pues denominan a los bogotanos. Yo tengo otro ejemplo. Según el breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, la palabra escuela viene del latín escola y del griego escolé. Esto significa tiempo libre, ocio. Es algo que puede parecer extraño para los estudiantes de hoy, pues el estudio no suele asociarse con el tiempo libre. No obstante, para los griegos el tiempo libre tiene que ver con el cultivo del espíritu, lo que se opone al descanso, anapausis, y al trabajo, ascolia. En ese sentido, el cultivo del espíritu está relacionado con la esfera de lo libre. El hecho de que una palabra ya tenga su raíz no significa que los hablantes no le den otro origen o significado. Es así como surge el término de etimología popular, que la Real Academia de la Lengua define como interpretación espontánea que se da vulgarmente a una palabra al relacionarla con otra de origen distinto. Quisiéramos preguntarle a nuestra invitada, ¿cómo se da esto de la etimología popular? Sí, la etimología popular puede originarse por dos razones. Por la cercanía entre palabras que se pronuncian de manera similar o porque existe a menudo también una cercanía en el significado de estas palabras. Independientemente de que sean palabras originarias de distintas lenguas, el hablante hace una asociación mental tanto con la pronunciación como con el significado, y eso hace que exista como esa reflexión espontánea y empieza a originarse la etimología popular. Desde los estudios lingüísticos, o más bien los estudiosos de la lingüística, han señalado tres posibles casos. El primero de ellos nos indica que la etimología popular puede surgir
cuando el hablante hace una asociación falsa en su mente por la cercanía en la pronunciación de dos palabras con un significado distinto. Entonces, un ejemplo podría ser la palabra aquileia, que viene del latín, en donde aqua significa agua y la terminación leyer significa recoger. Esa palabra aquileia es el nombre de una planta que recogía el agua en sus pétalos. Por su cercanía en la pronunciación con la palabra águila, los hablantes empezaron a hacer una asociación con el ave. Entonces la palabra terminó transformada en aguileña, lo que dio como resultado pues no solamente el cambio de la pronunciación, sino el cambio también en la comprensión del significado de la palabra. El segundo caso nos indica que puede originarse una falsa etimología cuando existe una falsa asociación, efectivamente por la cercanía en la pronunciación de las palabras, pero en donde se cambia la comprensión de su significado y también se reemplaza el significado de una de estas dos palabras. Entonces tenemos como ejemplo las palabras vagabundo y vagamundo, ¿sí? Allí tenemos una similitud en su pronunciación, pero en la palabra vagamundo tenemos una asociación que hacen las personas con el significado de la palabra vagar, que originalmente significaba la persona que tiene tiempo libre, pero adquirió otra connotación en nuestro contexto colombiano y significa pues el que vaga, ¿no? El que no hace nada. Asociada a la palabra mundo, entonces significa como el que vaga por el mundo, ¿no? Entonces tenemos ese significado allí, esa etimología popular de la palabra vagamundo. Cuando miramos la palabra vagabundo, vemos que tiene la terminación bundus, que viene del latín y que significa ser propenso a estar en una acción constante. Estas dos palabras, por su cercanía entre el significado y la manera de pronunciarse, pues entraron en colisión y la palabra vagabundo finalmente terminó adquiriendo el significado de la palabra vagamundo. El último caso en el que se puede originar una etimología popular es cuando existe un cambio en la comprensión del significado de la palabra y cambia también el significado de la palabra, pero no cambia la pronunciación de la palabra. Entonces allí tenemos, por ejemplo, la palabra abra, que significa ensenada y es una palabra que viene del francés. Se usaba para referirse a un puerto que quedaba en la bajamar. Sin embargo, cuando la palabra llegó a América, empezó a utilizarse para designar la apertura que existía entre dos montañas o entre dos colinas. Específicamente, cuando la palabra llegó a Colombia, empezó a utilizarse para referirse a la apertura de una puerta o una ventana. Entonces, desde allí se empezó a hacer la asociación con el verbo abrir, y por eso esa palabra abra pues significa la apertura de una puerta, una ventana o una caja o cualquier objeto, en donde vemos que no cambió para nada su pronunciación, pero lo que sí cambió fue su significado. ¿Podrías compartirnos algunas palabras que hayan surgido de un proceso como este? Sí, mira, hay palabras muy comunes que usamos a menudo, como por ejemplo la palabra telesférico, en donde desconocemos, digamos que un poco esa terminación férico. Tenemos palabras también como cortacircuito, que viene del cortocircuito cuando se va la luz o hay algún daño en la luz. Tenemos la palabra sabiondo, en donde también hay una combinación como de esa raíz que viene de sabiduría. Sí, con la palabra hondo, como que sabe mucho a profundidad, pero en realidad lo decimos para decir o expresar que una persona pues sabe mucho, o en un sentido también figurado, a veces sarcástico. Y pues bueno, creo que por ahora ahí me acuerdo de esas. Gracias, Liliana, por esta charla. Muchas gracias, Liz, a ti por la invitación y esperemos pues que todas las personas que ven este video se animen a rondar y navegar por los mares de las etimologías y conozcan las historias de las palabras. Gracias por acompañarnos en este video.
Los invitamos a que indaguen por el origen de las palabras que utilizan a diario y las dejen en los comentarios. Además, que nos sigan en nuestras redes sociales @fundalecturaco y @instituto Cara y Cuerpo. Hasta la próxima.